La importancia de orar a Dios antes de dormir es algo que puede parecer simple, pero tiene un poder inmenso. Y eso es algo que quiero que exploremos a fondo. Pero antes de sumergirnos en todo lo que significa esta práctica, quiero que pienses en lo cuántas veces nos acostamos con la mente inquieta, con preocupaciones que nos siguen al día siguiente, con el cansancio del cuerpo, pero la mente todavía girando sin descanso. Ahora imagina que pudieras soltar todo eso antes de cerrar los ojos, entregarle tus pensamientos, tus ansiedades y tus miedos a Dios. ¿No crees que descansarías mejor? ¿No crees que tu corazón sentiría una paz que tal vez hace tiempo no has experimentado? Orar antes de dormir no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino que también es un acto de confianza, de fe, de liberación. Es como si antes de acostarnos tuviéramos la oportunidad de dejarle a Dios el peso del día, de pedirle que cuide de nosotros mientras dormimos y de renovar nuestra fuerza para el día siguiente. No estamos solos en esta vida. Y la oración es el recordatorio constante de que, a pesar de lo que enfrentemos, Dios está ahí, escuchando atento a nuestras peticiones. Es curioso cómo muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos en apuros, cuando todo parece ir mal. Pero ¿por qué no hacer de la oración un hábito constante, incluso en esos momentos cotidianos como antes de ir a dormir? Y no estoy hablando de una oración rápida o superficial como para cumplir con un ritual. Me refiero a una conversación sincera, honesta, donde podamos abrir nuestro corazón, agradecer por el día que tuvimos, pedir perdón por nuestros errores y confiarle nuestras preocupaciones para descansar en paz. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron de la oración parte esencial de su vida. Y no es casualidad que muchos de ellos se dirigieran a Dios en los momentos más tranquilos del día, como la noche, cuando el silencio les permitía escuchar mejor. Incluso Jesús en varias ocasiones buscaba momentos a solas para orar, alejándose de las multitudes y buscando esa conexión con el Padre. Si él, siendo el Hijo de Dios, veía la importancia de la oración en su vida diaria, que nos hace pensar que nosotros no necesitamos lo mismo. Lo cierto es que la oración antes de dormir puede transformar completamente nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Puede convertirse en ese momento en el que encontramos claridad, en el que sentimos su presencia más cerca y en el que logramos finalmente descansar, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Así que en este vídeo quiero que hablemos de eso, de la importancia de orar a Dios antes de dormir, no como una obligación, sino como un acto de amor, como un refugio. Al final del día hablaremos de los beneficios espirituales y emocionales, pero también de cómo esta práctica puede tener un impacto real en nuestra vida diaria, porque al final del día todos necesitamos un lugar donde descansar el alma y no hay mejor lugar que en las manos de Dios. Ahora que hemos introducido la idea de la importancia de orar antes de dormir, vamos a entrar en la primera parte. Vamos a hablar de uno de los mayores beneficios que tiene este acto tan sencillo y es la paz mental que nos brinda. ¿Alguna vez te has acostado con la cabeza llena de pensamientos? Ya sabes, esos días en los que te das vueltas en la cama porque no puedes desconectar. Piensas en el trabajo, en las preocupaciones del día siguiente, en los problemas que no has podido resolver, en las conversaciones que tuviste o que no tuviste pero te hubiera gustado tener. Es como si tu mente se volviera un carrusel y no hay manera de apagarlo. Es ahí donde la oración entra en juego, porque cuando oramos antes de dormir estamos de alguna manera vaciando nuestro corazón ante Dios. Estamos soltando todas esas cargas y preocupaciones, dejándolas a los pies de quien tiene el control de todo. Y lo mejor es que no tienes que resolverlo todo en ese momento, no tienes que encontrar una solución antes de dormir. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Dios está ahí, que Él entiende tus preocupaciones y que te cuida incluso mientras duermes. ¿No es maravilloso eso? Saber que mientras nosotros descansamos Él sigue trabajando. La paz mental no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Y es cierto que no todos los días vamos a lograr desconectar completamente de nuestras preocupaciones, pero la oración es ese primer paso para dejar de tratar de controlarlo todo. A veces queremos solucionar los problemas por nuestra cuenta, sin darnos cuenta de que hay cosas que simplemente están fuera de nuestro control. Y ahí es donde la fe entra en juego. Orar antes de dormir es decirle a Mira, ya hice lo que pude hoy, el resto te lo dejo a ti. Y esa confianza, ese acto de entrega es lo que empieza a traernos paz. Además, está demostrado que cuando logramos desconectar la mente de las preocupaciones, nuestro sueño mejora. Y no es solo que dormimos más horas, sino que esas horas de sueño son más reparadoras, porque no es lo mismo dormir con el corazón inquieto que hacerlo con la tranquilidad de que todo está en manos de Dios. La Biblia dice en Filipenses 4:6-7: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que buscamos cuando oramos antes de dormir. Así que cuando piensas en orar antes de dormir, no lo veas solo como un deber o una costumbre religiosa, sino como un espacio donde puedes soltar todo lo que llevas dentro. Como cuando hablas con un amigo cercano y le cuentas lo que te preocupa, pero con la diferencia de que este amigo, que es Dios, tiene el poder de hacer algo con lo que le cuentas. No solo te escucha, sino que también puede actuar. Es como si al final del día le dijéramos: esto es lo que ha pasado hoy. Estas son mis alegrías, mis frustraciones, mis dudas, mis miedos. Te los entrego ahora, ayúdame a descansar en paz. Y créeme, cuando hacemos esto de corazón, cuando realmente soltamos nuestras cargas a Dios, la paz que sentimos es incomparable. Y este es solo el comienzo, porque la paz mental es solo uno de los muchos beneficios que la oración antes de dormir puede traernos. En la siguiente parte vamos a profundizar en otro aspecto que quizás no siempre consideramos, pero que es fundamental: como la oración antes de dormir fortalece nuestra fe. Esto no es solo algo que mejora nuestro estado emocional, sino que también nos conecta más profundamente con Dios. Ahora que hemos hablado de la paz mental que la oración nos puede dar antes de dormir, vamos a dar un paso más profundo. Cómo este simple acto de orar fortalece nuestra fe. Y es que aunque muchas veces lo pasamos por alto, cada oración que hacemos es una manera de ejercitar nuestra fe. Piénsalo por un momento. Orar es reconocer que hay algo más grande que nosotros, que no estamos solos en el universo y que tenemos una conexión directa con Dios. Cuando oramos antes de dormir, especialmente al final de un día complicado o lleno de desafíos, estamos reafirmando nuestra creencia de que Dios está presente en nuestras vidas, que no importa lo que haya pasado durante el día, Él sigue ahí, a nuestro lado. Esto es lo interesante. Orar no siempre se trata de recibir una respuesta inmediata o de que todo cambie en un abrir y cerrar de ojos. No es como si dije: Dios, esto es lo que necesito, y de repente al día siguiente, mágicamente todo esté perfecto. La oración en muchas ocasiones es más sobre lo que pasa dentro de nosotros que lo que sucede afuera. Fortalece nuestra fe, porque cuando seguimos orando, cuando hacemos de esto un hábito constante, estamos: Dios, confío en ti, aunque no vea una respuesta inmediata. Sé que estás trabajando, sé que escuchas, y eso es suficiente para mí. Es una de las maneras más sencillas, pero más poderosas de mantener viva nuestra fe. Porque seamos sinceros, hay días en los que nuestra fe puede tambalearse. Los problemas, las preocupaciones, las dudas, todo eso puede hacernos sentir como si estuviéramos caminando en la cuerda floja. Pero cuando nos tomamos ese tiempo al final del día para hablar con Dios, para contarle cómo nos sentimos, es como si estuviéramos reafirmando nuestra confianza en Él. Estamos: aunque no entienda todo lo que está pasando, aunque las cosas no estén saliendo como esperaba, sigo confiando en ti. Y esto es clave, porque la fe no se trata de entenderlo todo. De hecho, muchas veces la fe es lo opuesto, es confiar. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas, cuando las cosas no tienen sentido, es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe realmente se fortalece. No es que de repente todos tus problemas desaparezcan, pero tu forma de enfrentarlos es diferente. Tienes más paz, más claridad, porque has puesto todo en manos de Dios y confías en su plan. Otra cosa que sucede cuando oramos antes de dormir es que también estamos pidiendo a Dios que nos renueve, que nos dé fuerzas para el día siguiente. Porque todos sabemos que el cansancio no solo es físico, también es emocional y espiritual. A veces terminamos el día agotados, no solo por lo que hicimos físicamente, sino por todo lo que cargamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la oración es ese momento en el que podemos: Dios, renueva mis fuerzas. Dame descanso para mi cuerpo, pero también para mi alma. Y lo hermoso es que cuando pedimos eso con sinceridad, Él nos lo doña. Es increíble cómo nos levantamos con una actitud diferente cuando hemos orado la noche anterior. No importa lo difícil que haya sido el día, al despertar sentimos que tenemos una nueva oportunidad, que podemos comenzar de nuevo. La Biblia dice en Lamentaciones 3:22, 23: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y eso es algo que debemos recordar siempre. Cada día es una oportunidad nueva, y cuando oramos antes de dormir estamos preparando nuestro corazón para recibir esas nuevas misericordias, esa nueva gracia que Dios tiene para nosotros. Así que la próxima vez que te acuestes a orar, no solo pienses en lo que ya pasó, piensa también en lo que viene, en cómo puedes preparar tu corazón y tu mente para recibir el nuevo día con esperanza, con gratitud y con confianza en que Dios estará contigo en cada paso que deseo.